Bienvenidos entonces, como les había hablado, esto es una sesión donde estamos conectados para conversar acerca de la importancia de la oratoria y las presentaciones efectivas en bienes raíces. Para realtors, para agentes inmobiliarios, es entender cómo aprende y cómo podemos convertirnos en mejores presentadores, cómo aprende nuestro socio de aprendizaje, nuestro cliente, cómo debemos hacer presentaciones más efectivas y sobre todo cómo podemos influir en una mejor decisión de compra o de venta. ¿Por qué es importante la oratoria para asesores inmobiliarios, realtors, profesionales inmobiliarios en general? Básicamente, como lo veníamos mencionando unos minutos antes de empezar la grabación, es porque definitivamente tenemos que aprender maneras de influir e impactar en nuestras presentaciones generales con nuestros clientes, ya sea en una visita, ya sea en una presentación de Zoom, que hoy día es muy común, ya sea en una presentación en un salón de ventas, en una sala de ventas, o ya sea en nuestras primeras reuniones con los clientes, inclusive hasta reuniones telefónicas. ¿Qué elementos de oratoria son los que generan un alto impacto? Y hoy vamos a pasearnos por estos 7 elementos, ¿no? Estos 7 elementos de oratoria se aplican tanto para generar aprendizaje, y quiero dejar claro que estos elementos también pueden ser utilizados en casa con sus hijos, o pueden ser utilizados con sus equipos de trabajo en general, porque son 7 elementos que generan impacto en la oratoria o en la facilitación e instrucción de algún material o algún contenido. Entonces voy a comenzar con lo primero, el tono de voz. ¿Qué es lo primero que debo saber con respecto al tono de voz? Que hay varias cosas. Número 1, la voz no puede ser, en ninguna presentación puede ser uniforme. Y hay muchas personas que hacen una presentación, Gilberto, y siempre tienen el mismo tono de voz, no hay variación. De hecho, en esto hay que aprender de los actores, hay que aprender cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo acentuar y cuándo hablar bajito. Porque una de las cosas que aburre en general en las presentaciones de venta son personas que hablan siempre el mismo ritmo y el mismo tono. Es algo que tenemos que de alguna forma hacernos conscientes de qué tono y qué velocidad estoy utilizando. Y para eso yo siempre utilizo un ejercicio muy divertido que es la canción de París se quema. ¿Ustedes alguna vez la han escuchado? París se quema París. Ah, sí. Entonces digamos que hay personas que hablan muy rápido y cantan la canción de esta manera: París se quema París, París se quema París, París se quema, se quema París. Hay personas que les gusta hablar más pausado y escuchar con atención las tonalidades, las letras, las sílabas, las eses de nuestras. Entonces cantan la canción de esta manera: París se quema París, París se quema París. Y entonces ya hay como que más cuidado en la pronunciación. Y están, y lo voy a mencionar más adelante, y están los kinestésicos. Hay personas que hablan y tú sientes las palabras desde la garganta. Entonces, te van a cantar mucho más lento, pero mucho más pronunciada cada palabra. París se quema París. Entonces, el jugar con los tonos de voz, el jugar con la velocidad, hace que nuestras presentaciones tengan mayor impacto. Y en el tono de voz y en el uso de la voz, el silencio también es importante. Y a veces, por no generar silencio, lo rellenamos con muletillas, o a veces es un tema de que no estamos respirando suficientemente bien a la hora de hablar. Entonces, cuando yo me hago consciente de que tengo una muletilla, tengo que reducir la velocidad o respirar, ¿de acuerdo? El segundo punto tiene que ver con el uso y el impacto del cuerpo. Vean esta estadística. El 55% de la comunicación que expresamos cuando estamos frente a otras personas es corporal. El 38% es con el tono de voz y el 7% es con las palabras, el lenguaje y el contenido. Eso quiere decir que solo las palabras y el lenguaje transmiten entre un 7 y un 10% de la información. Todo lo demás se complementa con el tono y con el uso del cuerpo. Y les voy a explicar un ejercicio muy simple que yo siempre hago. Si yo digo perro, ¿qué se les viene a la mente? Rápidamente. ¿Qué les llega a la mente si les digo perro? El animal. Un animal. ¿Sí? ¿Qué más me llega a la mente si yo digo la palabra perro?
Bueno, habrá gente que dice, yo me acuerdo de mis mascotas, yo me acuerdo del perrito que yo tenía de niño, y todo el mundo empieza a asociar perro a una cosa. Pero a ladridos, de pronto Susana piensa en ladridos, pero en Venezuela sobre todo hay gente que dice, para los extranjeros, para los que no son venezolanos de pronto se les va a parecer extraño, pero si yo digo, perro, ¿qué significa eso? Una expresión de asombro. Yo Sí, pensé en eso. en una expresión de asombro. ¿Qué más? ¿Qué más asocio cuando yo digo, perro? Un A hombre ver, infiel. un hombre No, infiel. no es, bueno, sí, depende del acento que se utilice. Porque ¿Sí? no es lo mismo decir Algo perro que decir muy perro. sorprendente o algo muy malo o algo muy bueno. Depende. Algo muy Ahora, feo también puede ser. algo muy feo también. Pero ahora, míreme bien. ¿Qué pasa si de repente yo hago así? Y préstenme toda atención, los que están allí y que me están solo escuchando. ¿Qué pasa si yo hago perro? Cuidado. Peligro. Es que eso es una expresión venezolana. Eso es No una la expresión, usamos todos. no lo usamos todos, Carmen, pero fíjate cómo la misma palabra utilizada de tres formas diferentes y sobre todo utilizando el cuerpo genera una reacción diferente en las personas. Entonces, el cuerpo comunica el 55% de la información y eso debemos aprenderlo para ser más efectivos a la hora de hacer una presentación. Entonces, cuando yo utilizo el cuerpo, significa que yo utilizo correctamente las manos. Por ejemplo, una presentación, evitemos, voy a quitar un momentico acá el fondo de pantalla y evitemos hacer esto. Evitemos hacer una presentación con los dedos separados. ¿Por qué? Porque no se ve limpia. Entonces, si yo voy a utilizar mis manos, yo trato que sea armonioso y que los dedos estén juntos. ¿Ven la diferencia? Si yo hago así. Y, por ejemplo, aquí queda la cocina. O que yo diga, y por allá está el lavadero. O por allá puede cocinar. No. Entonces, es importante utilizar las manos de manera fluida, con los dedos pegados. ¿Sí? Atentos con eso. Otra de las cosas que tienen que ver con el uso del cuerpo y es cuál es mi postura cuando estoy frente a los clientes, cómo está mi espalda, si me recuesto de algún lado, si no me recuesto. Cuando yo estoy haciendo una presentación y quiero generar impacto, yo tengo que tener ambas plantas de los pies en el piso, cero estar recostado de nada. Tengo que tener mi sonrisa. O sea, es hacerme consciente de mi corporalidad para generar un mayor impacto. Entonces, vamos con el tercer elemento, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Aprender haciendo. ¿Quién es el SODA? El SODA es el socio de aprendizaje. Cuando me toca enseñar algo y generar un contenido para educar, que en el caso de bienes raíces, muy pocas veces nuestro objetivo es educar al cliente, pero algunas veces sí nos toca educar y decirle, ok, vamos a calcular cuánto te queda la hipoteca, vamos a calcular, toma ahí papel y lápiz, anota cuáles son las características que más te gustaron de esta casa. Entonces, de alguna forma, cuando tú involucras a la persona en acción, haces que el aprendizaje y el conocimiento quede más fijado. Entonces, el aprendizaje se da cuando el comportamiento cambia y aprendemos haciendo. Nuestra naturaleza es de aprender haciendo, no aprender viendo ni aprender escuchando. Yo como asesor inmobiliario debo entender que no tiene que ver con oratoria, pero sí como mi formación, que la mejor manera de aprender es haciendo, no observando. Tengo que agarrar esa... por ejemplo, si yo escucho un webinar de cómo llenar contratos y no me siento a hacer un contrato, me va a costar mucho más, por ejemplo. Vamos con el cuarto principio, uso de recursos audiovisuales. ¿Qué son los recursos audiovisuales? Bueno, va desde la música, una presentación de PowerPoint, el uso de la computadora, el uso de un brochure o un folleto, el uso de carpetas y material POP. Todo se puede utilizar en un proceso de presentación o de formación en bienes raíces. Yo debo combinar los elementos y no debo abusar de un solo elemento. La idea es que yo pueda combinar y utilizarlos para que el cliente, o en este caso estamos hablando de clientes bienes raíces, pueda sentirse que están viendo la información o que la está tocando a través de un folleto o que se lo puede llevar a casa o que lo puede recibir por correo electrónico, etc. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces a un cliente basta con hacerle un video de un recorrido de la propiedad y eso tiene más impacto que enviarle fotos. ¿Por qué? Porque el cliente quiere ver el movimiento, quiere tener una percepción de los espacios y a través de tu escucha genera mayor anclaje con la propiedad que solamente si le envías una foto. Por eso es importante hacer videos
de nuestros inmuebles cuando queramos hacerle una presentación. Es más, algo que a mí me funciona es que el cliente cuando sale entusiasmado de un inmueble, yo al llegar a mi casa le envío el video del inmueble. Le digo, mira, aquí te va un video del inmueble que hoy te encantó. Si estás en el proceso de evaluar, les refuerzo la experiencia de la visita con el video. ¿Qué debo aprender yo para mejorar mi capacidad de influencia en las presentaciones? Bueno, tengo que aprender a utilizar las aplicaciones audiovisuales que existen. Canva, PowerPoint, hay algunas que son Prezi, que tú las puedes hacer desde el internet. Puedes utilizar aplicaciones para manejo, construcción de videos, inclusive el TikTok y el Instagram son herramientas para generar mayor impacto audiovisual. Entonces, debo como profesional entender que tengo que aprender a manejar competencias en el área audiovisual. Fotografía, videos, presentación. Voy con el próximo, con el quinto elemento, y es entender las 8 inteligencias de Howard Gardner. Todos los seres humanos tenemos estas 8 inteligencias, algunos las tenemos más desarrolladas que otros, y algunos aprendemos de unas más que de otras. Por ejemplo, ¿cuáles son las 2 inteligencias que más enseña la educación tradicional? La inteligencia verbal o lingüística y la inteligencia matemática, lógica matemática. Estas son las 2 inteligencias que la educación tradicional siempre ha fortalecido y en la cual se ha enfocado. Es valerse del uso del lenguaje para expresar las ideas, para expresar nuestros sentimientos o para persuadir a otros a través de la verbal o lingüística, o la matemática, el razonamiento, el pensamiento lógico, el manejo de problemas matemáticos. Estas son las más comunes. Sin embargo, hay 6 nuevas o diferentes inteligencias que nosotros debemos tocar, influir, acariciar, estimular si queremos generar un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros clientes o en el caso familiar de nuestros hijos o inclusive en mi propio caso cuando quiero aprender algo. La inteligencia musical o rítmica, que algunos la tienen más desarrollada que otros, que es crear o sentir un ritmo para expresar un estado emocional. Hay personas que tienen mayor capacidad para recordar canciones o para cantar o tienen mejor habilidad para tocar un instrumento y eso es básicamente porque tienen la inteligencia musical o rítmica desarrollada. La interpersonal, que tiene que ver conmigo mismo, comprender mi yo interior, mis pensamientos y mis emociones claramente. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con los demás, comprender los sentimientos, necesidades y propósitos de los demás. La inteligencia naturalista, que tiene que ver con los patrones y clasificación del comportamiento de la naturaleza. La kinestésica, que se basa en sentir y expresar de forma corporal, realizando todos los trabajos de forma manual. Por eso hay personas que necesitan hacer las cosas para aprender más que otras, porque son kinestésicas, y ahora voy a pasearme por aquí. Y luego está la visual o espacial, que está basada en el interpretar imágenes, pensamientos en 3 dimensiones. Entonces, cuando me refiero a que debo estimular las 8 inteligencias de aprendizaje o las 8 inteligencias de cualquiera de nosotros para generar un impacto mayor en la presentación, es que yo combino lo kinestésico con lo espacial, con lo matemático, con el lenguaje, con la música, con lo interpersonal y con lo intrapersonal. Y si ustedes observan, lo que ha venido ocurriendo con las redes sociales, que más impacto están teniendo son aquellas que estimulan más inteligencias. Al principio eran solo fotos, ahora son fotos y después eran fotos y videos, ahora son fotos, videos con efectos, ahora son fotos con videos con efectos, con una música que esté de moda y cada vez más se agregan nuevos elementos que estimulan nos enganchan a las redes y por eso es que las redes que más están estimulando. Vamos ahora con la siguiente que tiene que ver mucho con esto, que es la fórmula VACA. Esta fórmula VACA a mí me encanta. ¿Qué tiene que ver la fórmula VACA? Bueno, la fórmula VACA es porque es el acróstico de 3 cosas importantes que tenemos que manejar. Todos nosotros manejamos 3 canales principales. Son 5 sentidos, pero 3 canales principales. A nivel de aprendizaje y a nivel de presentaciones, se habla de 3 canales de representación. En PNL se habla del canal visual, del canal auditivo y del canal kinestésico. Por eso es la fórmula VACA. Visual, auditivo, kinestésico. Y es que todos nosotros tenemos un canal favorito para interpretar el mundo. Algunos en nuestro canal favorito para interpretar el mundo es el canal visual, para otros es el canal auditivo y para otros es el canal kinestésico. ¿Y cómo sabemos qué canal es el que más utilizamos? Básicamente porque los visuales hablan mucho más rápido porque
inconscientemente lo que están haciendo es tratar de expulsar con palabras lo que ven en una película de imágenes o en un video que tienen. O sea, visualizamos y tratamos de literalmente escupir palabras a medida que vamos visualizando. Y por eso hablamos más rápido los visuales. Tenemos la capacidad de leer mucho más rápido también porque todo lo interpretamos a través de fotografías. Nuestra capacidad visual y nuestra memoria fotográfica es mucho más, digamos, intensa. Algunos tienen el canal auditivo más desarrollado y son los que les gusta perfectamente aprender a través del audio solamente, y todo lo que tiene que ver con la radio, donde no hay otro elemento sino solamente escuchar, son personas que les encanta el canal auditivo principalmente. Hay gente que es mucho más fácil para aprender a hablar inglés, habla fluido. Hay otras personas que les cuesta un poco más porque sencillamente son más visuales o más kinestésicos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una presentación de alto impacto? Cuando la gente, yo le digo, ok, ¿qué tal si nos sentamos y nos tomamos una copa de vino? Le voy a invitar a una copa de vino en esta vista para que usted disfrute del vino, escuchemos los pájaros que a esta hora salen y podamos tomar una decisión en esta terraza. ¿Cómo estoy generando, qué impacto estoy generando en mi cliente? Generalizar todos los sentidos para darle más interés. Así es. Entonces, hacerme consciente de que debo estimular y pasearme por los 3 sentidos, a menos que yo esté muy claro que la persona es más auditiva, más visual o kinestésica. Hay una gran diferencia entre ser facilitador y ser instructor. El instructor tradicional es el que te decía, copia allí, copia y dictado, y era él el protagonista y tú simplemente estabas allí observándolo. El facilitador hace algo, y esto es una estrategia de venta, es una estrategia de facilitación, es una estrategia para la vida. Anótenla allí. La estrategia 70-30. ¿Cuál es la estrategia 70-30? La estrategia 70-30 es aquella en la cual yo busco involucrar a mi socio de aprendizaje, a mi cliente, a mis hijos, a las personas que están ahí aprendiendo conmigo, los busco involucrar lo más cercano al 70% y yo solamente ser el interlocutor durante un 30%. Quiere decir que el protagonista del proceso no soy yo, que soy el instructor, no soy yo quien presento. El protagonista del proceso es mi hijo, es mi socio de aprendizaje, es quien está aprendiendo o es mi cliente. Por eso yo normalmente en las sesiones de Zoom genero espacios de preguntas y de intervención. Me gusta que la gente participe, me gusta que prendan las cámaras para ver las caras, para chequear las respuestas y sobre todo para interactuar. Ahí voy a otro principio con respecto a la participación del instructor y la diferencia entre instructor y facilitador. Ningún proceso de aprendizaje debe ser continuo más de 45 minutos. Cada 45 minutos hay que hacer un break, estirar, respirar, mover el cuerpo, cambiarse de puesto. En el tema de hacer una presentación tenemos un principio. Los inmuebles se venden en los primeros 30 minutos y pierdes la venta en los segundos 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tardarte más de 30 minutos mostrando un inmueble, más de 45 minutos, porque aburres. Una presentación de un inmueble o de un proyecto tiene que ser entre 30 y 45 minutos máximo, cuando vayan a hacer una presentación Zoom. No hagan presentaciones más de 45 minutos porque aburren. La última de los elementos que hoy vamos a hablar de los principios es aprender divirtiéndose, o en nuestro caso, presentar divirtiéndose. A todos nos gusta divertirnos y cuando quiero hacer una presentación la gente se quiere divertir. Entonces de vez en cuando tengo que colocarle un poquito de humor a la presentación. Tengo que hacer rompehielos, tengo que generar espacios donde la gente se sienta un poco más relajada y eso se gana con la habilidad y con el tiempo. No hay una fórmula. No puedo decir, utiliza este chiste, porque además el chiste lo cuenta Wilmer y va a ser muy diferente a que lo cuente yo. No se trata de ser payaso, se trata de generar un espacio relajado de aprendizaje, un espacio divertido de aprendizaje. Entonces, digamos que hay que hacer una mezcla. Debemos siempre ser serios y formales en nuestra presentación, absolutamente, pero de vez en cuando hay que ponerle un poquito de humor, un poquito de relax, para que la gente se sienta como más cómoda en el proceso. Y además recuerde con mayor felicidad la experiencia, porque acuérdate que también las presentaciones quiero convertirlas en una experiencia memorable de venta. Y una experiencia memorable de venta acompañada de risas es mucho más poderosa que una experiencia que no sea memorable y que además no tenga risas. Toda presentación de impacto tiene al final un resumen.
Entonces, después de la presentación, yo puedo agarrar a Leo y decirle, mira, Leo, acabamos de ver esta casa. Entonces, en resumen, esta casa es lo que tú estabas buscando, tiene el colegio cerca, que es el que tú quieres, tiene los restaurantes que a ti y a tu esposa tanto les gusta, y además pueden ir caminando, y tú me hablaste de tener la posibilidad de hacer una vida a pie sin necesidad de sacar el carro, y adicionalmente tiene el precio que tú andabas buscando y el tamaño. Tú me habías pedido que tuviera máximo 150 metros y que fuera de 4 habitaciones y que no pasara de $500,000. Esta casa reúne todos los elementos que tú me solicitaste, Leo. Y hago un sumario. Ese sumario me permite afincar, me permite reforzar las fortalezas y las cosas que el cliente desde el principio me manifestó como importantes. Y eso hace que la presentación sea de impacto. Y ya con esto, entonces, lo más importante es que nos divirtamos, que seamos nosotros mismos, que lo hagamos desde nuestro estilo, pero que también que recordemos que nuestros clientes tienen estilos de aprendizaje diferentes, que tienen aprenden e interpretan del mundo a través de un canal diferente y sobre todo que buscan tener una experiencia agradable de venta contigo y no solamente que le muestres un inmueble. Con esto me despido entonces.